Bueno, hola, hola, las que están empezando a unirse a esta conversación. Vamos a estar hablando con Nati Sarro. Nati es, Nati es, bueno, una psicóloga, es coach de carrera, está formada en terapia de la compasión. Nos va a hablar un montón de esta mirada y de este aporte que tiene tan especial. Y bueno, ahí vamos a ir conversando un poquito del aporte que también tiene para nuestro rol y nuestra perspectiva psicopedagógica también, y cuán importante es aprender a escuchar y a mirar este lado del, del rol también que implica ir caminando de la autoexigencia a la autocompasión, y cuán sano es también dar estos pasitos. Así que si tienen preguntas, si quieren saber algo en profundidad, pueden ir dejándolo en comentarios. Con Nati la vamos a ir mirando y vamos a ver qué es lo que ahí nos van. Estamos ahí. Nati, no sé si... Ahí va. No me Hola, dejaba, no sé por qué, aceptarte. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. gracias a vos, Fabi, muchas gracias. Bien, bien, yo estaba acá escuchándote y esperando porque dije, bueno, acá con muchas ganas de verte y de acompañar a quien hoy tenga ganas de sumarse o quien nos vea más tarde en diferido, feliz acá Sí, saludándote desde Barcelona. sí, estamos como en dos climas totalmente distintos. Acá está tipo londinense, gris, frío, mucha niebla. Y allá parece que ya llegó el veranito. Terrible, una primavera cuasi veraniega, te digo, de mucho calor, pero bueno, contentos que ya llega el verano y ya sacando las mantas de la cama y todas esas cosas. Perfecto, perfecto, Nati. Bueno, Nati, ¿querés empezar contándonos un poquito de tu trayectoria profesional, de lo que venís haciendo, de quién sos para aquellos que no te conocen? Y bueno, y después empezamos a conversar un poquito más sobre el tema, pero sería lindo que vos puedas compartir todo el camino que venís haciendo. Bueno, dale, siempre me cuesta como saber dónde empezar a contar, ¿no? Porque uno va teniendo como varias vidas en una sola, pero como para hacer la versión más sintética, soy Natalia Sarros, vivo actualmente en Barcelona, España, pero nací en Argentina. Eh, de profesión, como lo primero fue estudiar psicología. Soy licenciada en psicología, después descubrí el coaching, me formé como coach de carrera, trabajé mucho tiempo como coach intercultural acompañando a familias de expatriados en el proceso de transición internacional, que fue toda una etapa muy interesante y muy larga de mi carrera, que tal vez no es tan conocida. Y, y he trabajado siempre dando entrenamientos, cursos en empresas y con individuos, digamos, con particulares. Y hace unos años descubrí las bellezas del mindfulness y la compasión, como siempre a partir de una herida propia, diría yo, Mm. mi propia etapa de profundo desgaste mental o emocional, diría, por mi amor barra pasión, adicción al trabajo, y me daba cuenta que esa manera particular en la que yo me estaba relacionando con la productividad, con el trabajo, con los resultados, no me estaba siendo útil y probablemente no iba a ser sostenible en el tiempo, sobre todo si tenía intención de ser mamá y formar una familia. Así que un poco por necesidad propia y por curiosidad hice mis primeros talleres de mindfulness o atención plena y eso fue llevando a descubrir el campo de la compasión y sobre todo al experimentarlo en primera persona me di cuenta los tremendos beneficios que tenía poder seguir acompañando a las personas en su lugar de trabajo, pero ahora con una mirada mucho más amable, ¿no? No Mm. tanto bueno, de los objetivos o la productividad, sino también de la calidad con la que vamos atravesando los procesos y cambiando de profesión o cambiando de trabajo. Así que para llegar hasta acá, básicamente lo que me trae a este momento actual es mi motivación de cuidar a las que cuidan y de acompañar a mujeres profesionales a ir diseñando una relación más constructiva con su trabajo
y bueno, me especialicé bastante en el trabajo con profesionales de la ayuda, así que trabajo mucho con médicos, con psicólogos, con terapeutas, con psicopedagogas, como nos ha tocado también Mm. trabajar juntas. Y feliz, feliz de hacer algo que me llena un montón y que siento que tiene un impacto multiplicador, porque creo que cuando acompañas a un cuidador o una cuidadora, esa ayuda que brindás se multiplica por 1000, porque esa persona tiene a cargo un hijo, esa persona tiene a cargo pacientes, esa persona tiene a cargo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces es como una manera de darle mayor fuerza a la compasión en el mundo. Sí, Nati, cuando hablabas me vino mucho a la memoria también que cómo nos conocimos. En el fondo, yo te conocí hace varios años atrás con una propuesta grupal que estaba más que nada basada en aquel minuto en lo que era la escritura terapéutica y cómo iba acompañando desde ese lugar también. Y que sin querer fueron los primeros pasos también de mi transformación profesional, de empezar a mirarme y también descubrir la importancia del reconocerse y mirarse uno mismo para poder posicionarse después como profesional y saber hacia dónde ir, qué decisiones tomar, pero primero haciendo una pausa y una escucha como más activa. Y creo que eso es hoy lo que nos trae acá a conversar un poquito y a aportar desde esa mirada de decir, bueno, ¿cuántas veces estamos paradas desde la autoexigencia? Te hablo también desde el rol psicopedagógico, que soy yo con quienes hoy estoy trabajando y con quienes estoy acompañando como coach de psicopedagogas y creo que es un posicionamiento que tenemos muy no sé, innato o aprendido desde un cierto lugar de ser bien autoexigentes con una, de ser incluso más exigente con uno mismo que con el resto y estar como siempre mirándonos desde la falta o desde lo que no estamos haciendo bien o desde lo que podríamos hacer mejor o desde la comparación con otras. Entonces, quiero que nos cuentes cuáles son los factores negativos o a dónde nos puede llevar esta autoexigencia también desde tu mirada, acompañar a los que cuidan. ¿Qué puede producir este estar constantemente paradas desde una mirada tan autoexigente con uno mismo? Mm. Bueno, creo que hay varios caminos interesantes que podríamos explorar en esto del qué es innato y qué es adquirido, la gran pregunta, y por qué nos criticamos y qué efectos tiene esto. A ver, yo diría que la autocrítica está muy relacionada con estas voces que hemos heredado de alguna manera desde nuestra infancia, ¿no? Muchos de nosotros tal vez hemos escuchado voces de cuidadores o de personas importantes para nosotros en la infancia que tenían cierto nivel de autoridad, generalmente esa autoridad viene acompañada del amor, y que de alguna manera sin saberlo fuimos internalizando como voces propias, ¿no? Y uno va creciendo y lleva esa mochilita de voces, algunas de aliento, de apoyo, de sostén, y también otras voces que no necesariamente producen esos mismos efectos de aliento, apoyo y sostén en los días difíciles, ¿no? Entonces llega un punto en la vida en que nos damos cuenta que nos estamos hablando a nosotros mismos en la intimidad de nuestra mente, no solamente por el contenido, sino con un tono emocional que no es de gran ayuda, ¿no? Yo creo que la gran distinción que es importante hacer es cuando vos estás ahí donde nadie te escucha y nadie te ve, ¿no? Por ejemplo, al final del día, después de un día difícil, te vas a la cama, ¿no? Y estás en contacto con tus pensamientos o repasando el día, ¿qué cosas te decís a vos misma en esos momentos? ¿Qué situaciones disparan esos comentarios? Es muy importante también ver qué contextos particulares nos disparan esas reflexiones. Y sobre todo, y esto es lo que estudia Paul Gilbert, el creador de la terapia centrada en compasión, es con qué tono emocional nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de nuestra mente. Porque eso es lo que generalmente define el cómo va a impactar esa voz en nosotros, en nuestra salud y en los siguientes pasos a dar. Si yo me hablo a mí misma, como me hablaría, por ejemplo, alguien que me quiere mucho, mi mejor amigo, un padre o madre cariñoso, un abuelo, alguien que yo sé que siempre me ha apoyado o que me ha aceptado incondicionalmente y que me ama,
probablemente me sienta mucho más apoyada a levantarme de mis caídas o a mejorar o a conectar con una mentalidad de crecimiento, que si me habla a mí misma con un tono de voz mucho más estricto, rígido y de condena, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la primera distinción que por lo menos yo intento hacer en mí misma, pero sobre todo cuando acompaño consultantes en un espacio de psicoterapia, y las cuidadoras no somos la excepción, es reconocer ese tono de voz por los efectos. Es decir, ¿qué efectos, cómo te quedás después de tener esa charla contigo misma? ¿Te quedás energizada, motivada, con ganas de, por ejemplo, reparar ese error, con ganas de volver a intentar ese proyecto que no salió, con ganas de volver a como a entusiasmarte al día siguiente, o no? Por el contrario, quedas más desinflada o quedas más triste o más confundida, ¿no? Entonces, muchas veces esa es una linda pregunta para hacernos, si estas conversaciones internas que todos tenemos con nosotros mismos nos motivan y por lo tanto son autocompasivas, nos ayudan a generar una relación constructiva con nuestro sufrimiento y con nuestros días difíciles, o más bien son voces autocríticas que promueven la evitación, promueven que nos queramos alejar de nosotras mismas, que nos queramos alejar de las situaciones dolorosas, que nos queramos, por ejemplo, alejar de un paciente difícil o de un lugar de trabajo donde no sentimos que tenemos posibilidad de cambio, ¿no? Así que esa es la primera distinción que yo haría. Pero bueno, podría seguir hablando, pero no me quiero copar, que es mi característica. Quiero, abrir el espacio para preguntas de la gente o preguntas tuyas, lo que quieras. Sí, no, estaba pensando mientras hablabas que estas situaciones en el fondo son súper cotidianas, ¿no? No es necesario que haya como una situación de sufrimiento o una situación extremadamente traumática, sino que son eventos o situaciones del día a día que nos van disparando estos también, que los denominamos pensamientos saboteadores o pensamientos que nos bloquean por ahí, en el sentido de que me parece súper interesante ahondar en eso de decir, bueno, a ver, cómo me trato para saber cómo me siento también después de ese trato, y qué consecuencias también puede tener este destrato o maltrato interno si se continúa a lo largo del tiempo. Más allá de esto que vos decís, bueno, tiendo a evitar, tiendo a irme de ciertos espacios o a abandonar determinados espacios, ya sea terapéuticos, profesionales o de pacientes. Pero ¿qué otra cosa puede pasar si tal vez me tengo que quedar ahí porque no tengo otro lugar de trabajo, porque económicamente lo necesito, y sigo estando y me sigo posicionando desde este lugar o desde estas tonalidades negativas? ¿Qué repercusiones también me pueden traer a mí, o que has visto vos, que pasan y que nos pasan sin que nos demos cuenta, si persistimos en esta postura? Bueno, la respuesta corta sería que esto tiene un impacto directo en nuestra salud mental y salud física, porque básicamente nuestro cerebro no distingue realidad de fantasía, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación de amenaza real, peligro, ya sea nuestros ancestros cuando estaban enfrente a un tigre o a una tribu enemiga, ¿sí? ¿Qué pasaba? Todo nuestro cuerpo entraba en modo alerta. Sabiamente se activaba, ¿no?, nuestro sistema de amenaza, este radar que tenemos encendido en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, que se encarga justamente de ayudarnos a poner en modo lucha, huida o parálisis para poder afrontar esa posible amenaza. Ahora, ¿qué pasa? La vida actual en la que todos nosotros vivimos es una sociedad veloz, orientada al consumo, orientada al todo ya, orientado a todo like de las redes sociales, etcétera, y estamos permanentemente bombardeados por situaciones que activan como nuestra búsqueda de lograr más, de hacer más, de generar más. ¿Y qué pasa? Cuando no logramos aquello que nos hemos propuesto, o cuando tendemos a compararnos y sentimos que hay una brecha que nos pone a nosotros en un lugar inferior, es como si ese tigre que no está ahí se activara pero dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces el estrés es básicamente como tener un tigre permanentemente acechándonos en nuestro cerebro. Aunque no haya una amenaza objetiva y real, aunque vos estés ahora sentada tomándote un café en el sofá, si estás alimentando estas voces autocríticas, lo que estás haciendo es activar
tu sistema de estrés permanentemente. Y todo el desencadenante hormonal y de comportamientos y de emociones asociados con el estrés, ¿no? El estrés, cuando es breve en su intervención, es, repito, de gran ayuda, lo necesitamos, nos ayuda a defendernos, nos ayuda a luchar, nos ayuda a huir, pero cuando el sistema queda encendido todo el día, como cuando uno se olvida 3 días seguidos un aire acondicionado prendido, esto va a terminar recargando nuestro sistema nervioso. Entonces, lógicamente, tener encendido, digamos, el interruptor de las voces autocríticas de forma permanente, sin poder notar los efectos que genera, sin poder notar qué situaciones o personas los estimulan, sin poder darnos espacios para poder nutrir tal vez circuitos de calma, y ya vamos a ver cómo se puede hacer eso, lo que estamos haciendo de alguna manera es atentando directamente contra nuestra salud. Entonces, para resumir esta parte, yo diría, no es nuestra culpa tener este cerebro complicado que hemos heredado de nuestros ancestros, no es nuestra culpa que nuestro cerebro sea velcro para emociones difíciles y teflón para las positivas, pero sí, hoy por hoy tal vez es nuestra responsabilidad, especialmente si somos profesionales del cuidado y trabajamos permanentemente con otras emociones de otras personas, poder tomar responsabilidad, ¿no? Por entender cómo funciona nuestra mente y para poder fortalecer intencionadamente los circuitos de calma que van a ayudar a aliviar la respuesta de estrés y por lo tanto también las voces autocríticas cuando se activan. Sí, genial. Me gusta eso de también mirar esto desde la responsabilidad, porque muchas veces caemos en esto de, bueno, encima nos empezamos a cuestionar y nos damos cuenta de que nos estamos hablando mal y empieza a ser como un círculo un poco vicioso porque nos empezamos como a bloquear porque encima nos damos cuenta de que estamos haciendo algo en contra nuestro y está bueno eso de posicionarse. Creo que es el primer paso de la autocompasión también, de decir, bueno, a ver, no es mi culpa que tenga como estas reacciones un poco automáticas y que me sienta amenazada por determinadas situaciones, pero sí es mi responsabilidad empezar a ser consciente y a darme cuenta hasta qué punto esto está incidiendo en mi vida, en mi rol, en mi trabajo, ¿sí? Y hasta qué punto esta responsabilidad y estos pequeños cambios que uno puede ir haciendo son posibles en función de tener estas estrategias, como vos decís, y tenemos que saber bueno, que eso también es súper importante, que cuando estamos como intoxicadas de cortisol, de este estrés constante, es importante saber que para salir de esa situación hay que activar ciertos mecanismos o ciertas estrategias que nos van a ir ayudando para volver al sistema de calma o a la calma que necesitamos para poder también tomar otras decisiones o para poder tratarnos de otra manera. Así que abramos ese espacio, abramos camino hacia la autocompasión. Hacia la autocompasión, y es interesante esto que decís, ¿no? Poder ver qué funciona para mí, qué me ayuda a mí particularmente a activar mi sistema de calma y también poder estar en paz, agregaría yo, Fabi, con esos momentos en que sentimos que no nos podemos regular, que nos hemos desregulado, porque en general somos conscientes de que nos hemos desregulado un segundo después, ¿no es cierto? No Mm. antes. La gente nos dice, me parece que dentro de 10 minutos me voy a poner ansiosa, me parece que dentro de una hora voy a estar, ¿no? Ojalá tuviéramos Sí. esa capacidad desarrollada de poder anticipar explosiones emocionales o poder justamente expandir el espacio entre el estímulo y la respuesta, que también de eso se trata cultivar el mindfulness. Lo que yo también traería como un agregado a tu mirada es autocompasión empieza también por poder estar en paz con aquello que todavía no puedo cambiar, ¿sí? Mm. Con no estar pudiendo ser esa terapeuta regulada que me gustaría ser, o esa mamá o ese papá centrado que yo creo que tienen que tener mis hijos. Es decir, poder llevar primero que todo compasión por esos aspectos míos que encuentro difíciles, por esas emociones difíciles que a veces se imponen, y poder traer curiosidad más que juicio a esa parte mía, por ejemplo, que se autocritica, ¿no? Mm. Entendiendo que esa versión mía que se autocritica, esa voz autocrítica también tiene una intencionalidad positiva, tiene una función concreta. Cuando nos autocriticamos, en algún punto también lo que estamos haciendo es intentar motivarnos a nosotras mismas, tal vez no de la forma más hábil ni sostenible, ¿no? Pero nos estamos intentando motivar a lograr algo importante, a rendir un examen, a hacer un cambio de trabajo importante para nosotras, o subir, o superar un obstáculo. Y esa voz autocrítica tiene buenas intenciones, yo siempre digo, las voces autocríticas
son buena gente, pero tal vez eligen formas no muy hábiles de dirigirse a nosotros. Y esto es lo que las hace no sostenibles en el tiempo. Podemos pensar también que la voz autocrítica es como agregarle sal a la herida. Ya Mm. el hecho de ser humanas y ser humanos y de vivir en un plano encarnado hace que estemos permanentemente expuestos, desde que nacemos hasta que morimos, a múltiples situaciones de trauma, de separación, de desilusión, de estrés, etcétera. Y esto no lo vamos a poder evitar en la mayoría de los casos. Entonces, Paul Gilbert dice, si ya sabemos que el hecho de ser humanos de por sí nos arroja inevitablemente a sufrir situaciones inesperadas, qué importante es llevar compasión al hecho de que todos estamos un poco en este mismo barco, ¿no? De tener Mm. un cuerpo que se enferma. Entonces, a mí me ha cambiado enormemente la perspectiva sobre el sufrimiento, poder ir poco a poco, muy poco a poco, ir cultivando y entrenando esta mirada, porque es una mirada también que se entrena, no es algo que uno, ¿no? Se prende un botoncito y ya estamos en modo compasivo en las 24 horas, sino que es un tenerse mucha paciencia y poder una y otra vez volver a esta intención compasiva. Sí, eso te iba a decir, como también es algo que se entrena y es algo a lo que se tiene que volver y que constantemente tenés que estar como volviendo a ser consciente. No es algo que tal vez, si bien sí, en un minuto se vuelve un poco más parte de uno, pero cuesta mucho más que se automatice, que tal vez estos pensamientos o estas miradas un poco más duras o estrictas con uno mismo, ¿sí? Y qué lindo eso que traes de la humanidad compartida en el fondo, de sentir y saber que todos en algún minuto estamos atravesando situaciones de dolor y de sufrimiento, y que bueno está pararse desde ese lugar y empezar a veces a mirar un poquito más allá y no solamente en nuestro dolor y nuestro sufrimiento, sino entender que somos, que es parte de la vida y que es parte del ser humano también. Amigarse con esto, con esta vulnerabilidad también, con estos espacios que no son controlados y que no podemos controlar. Que eso también es algo que desde la autoexigencia es algo que nos posiciona a veces con el estrés, cuando no podemos controlar algo, cuando algo se nos va de las manos y sentimos que no sabemos qué hacer o no sabemos cómo seguir. eh, ahí está lo que decías, empezar a abrazar eso que no puedo controlar, que no sé muy bien qué hacer, pero que está ahí y que por algo también pasan las cosas que nos pasan, a pesar de que parezca una palabra trillada o una expresión, digamos, que se dice con liviandad. Creo que todo lo que nos va pasando en la vida también tiene un significado y un aprendizaje si aprendemos a mirarlo también desde esta mirada. Totalmente. Siempre decimos que la compasión existe porque existieron en nuestra vida momentos donde no recibimos ese cuidado, esa calidez que hubiéramos necesitado, ¿no? Entonces, definitivamente la compasión tiene como contracara el sufrimiento y el sufrimiento tiene como contracara la compasión. Y algo que para mí es importante, quizás pensando ya un poco más en el rol de los cuidadores o en el rol de las personas que vos acompañás, otras psicopedagogas, pienso en, volviendo a esto de la responsabilidad, ¿no? En nuestro rol de regulación emocional de los demás. Quienes estamos llamados a cumplir tal vez o elegimos una vocación que implica estar al servicio de niños, adolescentes, adultos, de acompañar personas que recurran a nosotros, qué importante es ser conscientes de la cualidad de presencia que llevamos a esos espacios relacionales. Y así como una buena madre o un buen padre, ¿no? Regula emocionalmente a sus hijos, vos sos mamá, yo soy mamá, creo que algo de esto lo tenemos un poco como experimentado y tal vez personas que nos están ahora acompañando puedan también resonar, o que tengan sobrinos o nietos. Sabemos que cuando nosotros llevamos una cualidad de presencia calma, esto de alguna manera se transmite incluso de forma no verbal, ¿sí? Y cuando por el contrario estamos agitados o tensos o irritables, esto también se transmite y se contagia, ¿no? Entonces, qué interesante cuando yo soy una consultante, por ejemplo, y prendo la cámara de Zoom y me voy a atender con mi terapeuta o con un profesional de la salud, hay una parte de mí que está permanentemente como escaneando interpersonalmente a la persona que justamente tengo enfrente para saber si es un lugar seguro esta persona, si yo aquí me puedo entregar,
si puedo confiar, si me puedo abrir, ¿no? Suponete si es una terapia. Y aunque yo, en tanto consultante, no sea consciente, estoy haciendo esa lectura, porque quien lo hace es mi sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Porque estamos equipados biológicamente todos nosotros para detectar amenazas y también para detectar lugares seguros. Por eso decimos que la compasión es ante todo no verbal. Y esto me parece una excelente noticia para quienes ejercemos profesiones de ayuda, porque a veces suponemos que tenemos que hacer intervenciones maravillosas, ¿no? A nivel clínico, o hacer señalamientos o preguntas que, por supuesto, son relevantes y el lenguaje es sumamente relevante, pero también empezar a poner también el foco en nuestro estilo de comunicación no verbal, sobre todo hoy por hoy que nos toca a muchos de nosotros trabajar a través de pantallas. Entonces, el contacto visual, el tono, el ritmo y el volumen de la voz, el hacer, bueno, esto de la sonrisa, ¿no? Son todas señales de prosocialidad que entre seres humanos nos hace sentir que estamos seguros y que aquí podemos confiar. Y esto hace que la persona se sienta más segura para poder digamos, entregarse a un trabajo contigo. Entonces ahí también pienso, ¿no? El factor de corregulación que significa para colegas con las que tú trabajas, poder empezar a tomar conciencia de cómo llego yo a una consulta, cómo yo llego cuando prendo la cámara de Zoom, cuánto espacio me ofrecí previamente para regularme o para sentarme o para sentir cómo estoy, ¿no? Antes de empezar a trabajar con un otro. Importante eso que decís, porque muchas veces, no sé, también pienso, bueno, llegamos como a la sesión con, no sé, las propuestas, los objetivos súper concretos, la propuesta de actividades, lo que vamos a hacer, lo hacemos y después parece que esto que propusimos, si bien se cumplió como objetivamente lo que estaba establecido, algo pasa que tenemos esa sensación de que algo faltó, algo quedó, y que puede tener que ver mucho con esto, con que a veces venimos tan en modo automático haciendo tantas cosas que no logramos estar presentes, ¿sí? Que cumplimos en algún momento, en algún minuto con esto que nos pautamos como lo que se espera de nosotros, y sin embargo, por más que cumplimos con esto que se espera, hay algo incluso que dentro nuestro empieza como a quedar ahí desde la insatisfacción, ¿sí? Y que tal vez no tiene que ver con, no sé, por ejemplo, con que no te guste el lugar donde estás trabajando o con que no te guste tu profesión, que muchas veces empieza a cuestionarse desde ese lugar. Cuestionarse de, bueno, estaré trabajando donde me gusta, estaré haciendo lo que me gusta, o le habré errado de profesión o de ámbito, y tal vez que tiene que ver un poco con esto, con no pararse y muchas veces no poner esta presencia y esta humanidad y esto tan auténtico de cada uno, ¿sí? Que si no hago un freno, que si no paro, que si no me miro, no puedo entregarme desde mi autenticidad y desde mi impronta en cada sesión o en cada encuentro que tengo con el otro. Voy como haciendo el rol, cumpliendo con el rol, pero sin poder mirarme desde esta presencia, desde esta humanidad, desde este espacio tan auténtico, y que por ahí, cuando me toca acompañar a otras psicopedagogas, lo que vemos es eso, de que empieza a abrirse el cuestionamiento desde, uy, estoy errando de profesión, y a veces es eso, es no poder parar a pensarse y a encontrarse con ese lado como más propio, más único y más singular, que me parece que Mm. tiene mucho que ver con esto que vos decís, esta presencia y estos espacios antes o previos o estas pausas activas en función de mirarse y desde este lugar de la autocompasión, porque también estamos constantemente trabajando con personas que sufren, ya sean niños, ya sean adolescentes, por distintos motivos, ya sea incluso un problema de aprendizaje, eh, está todo involucrado con el sufrimiento. Entonces, cuán importante es esto que nos traes, Nati, y qué posibles estrategias o qué posibles no sé, aportes podríamos tener como para tenerlos en nuestra vida cotidiana y empezar como a bajarlos o a tenerlos en cuenta para empezar a percibir si es por ahí que a veces empieza a doler o empieza a generarse esa insatisfacción o empieza a generarse este malestar. Mm. Bueno, es una pregunta grande y tal vez hay muchas respuestas posibles según
quién se le esté preguntando, ¿no? Pero a mí hay una frase que me encanta, que ya no sé quién la dijo, pero leí por ahí alguna vez, que si una situación te parece un poco aburrida, es probablemente porque no la estás mirando lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que cuando una situación, una relación, un lugar nos aburre, es porque no estamos mirando, porque no nos hemos detenido, ¿no? Y puedes pensar en algo tan sencillo, no sé, como la dificultad para notar la belleza en la calle. Vos vas caminando Mm. y de repente, no sé, mi hija de 3 años se detiene a ver una florcita al borde del camino. Y esa flor siempre estuvo ahí, pero no había nadie para detectar la belleza, ¿no? No había nadie que le diera la atención. Y yo creo que eso nos pasa en nuestro día a día y en nuestra profesión también. No nos detenemos. Y yo creo que cualquier paciente es interesante si nos detenemos lo suficiente a observar, a escuchar, a conectar. Incluso los pacientes difíciles o los pacientes que por algún motivo sentimos que no conectamos. Entonces yo creo que, volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué estrategias de afrontamiento podemos empezar a incorporar? Yo creo que la más sencilla y la más rápida, y no por eso la más fácil de cultivar, pero sí es importante, es el frenar, el aprender a parar, ¿no? Y aprender a parar significa, por ejemplo, una pausa de 3 respiraciones profundas antes de entrar en tu próxima consulta o en tu próximo espacio de trabajo. Puede ser tomar este café que estás tomando con una cualidad de presencia ampliada, es decir, eso que ya estás haciendo diariamente en forma automática, ponerlo en cámara lenta, ¿no? Como si está aburrida esta taza de café es porque no has mirado lo suficiente, no lo has olido, sentido, tocado, percibido lo suficiente. Entonces yo creo que esto, cualquier práctica que vos quieras incorporar para activar tus 5 sentidos te va a ayudar a bajar de la mente al cuerpo. Generalmente cuando entramos en estados de rumiación o de autocrítica o de muchos pensamientos es porque estamos en la mente, ¿verdad? Que es parte de, repetimos, cómo está diseñado nuestro cerebro. Tenemos hoy en día un promedio de 6.000 pensamientos por día, imagínate. 6.000 pensamientos por día, Fabi. Entonces, qué importante es ser conscientes otra vez de que no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad y hacer pequeñas prácticas de centramiento o de enraizamiento en la tierra. Hay gente que trabaja, por ejemplo, con el caminar consciente, salir a dar una vuelta a manzana para oler las flores ese día o para sentir el piso o lo que sea que hagas aumentando la cualidad de tu presencia. Esto tiene que ver con pequeñas prácticas de mindfulness, que es el primer paso para desarrollar compasión. Es decir, no podemos desarrollar una sensibilidad hacia el sufrimiento propio y ajeno, junto con el compromiso de aliviarlo, si primero no paramos a mirar ese sufrimiento, a notarlo, saber que ahí estaba ese sufrimiento en la otra persona o en mí. Entonces, primero es notar cómo estoy hoy, qué necesito. Y esa es la segunda pregunta, el qué necesito. Esa es una pregunta que es tan sencilla de hacerse. El otro día hablaba con una consultante y ella me decía, la verdad, creo que nunca me hago esta pregunta de qué necesito. La pregunta del qué necesito es distinta a la del qué merezco, ¿no? Esto yo lo he compartido en algunos videos y en otras charlas. Para mí es una distinción clave para desarrollar autocompasión. Cuando yo me pregunto el qué merezco, me voy a dar eso que merezco, mientras mi perro le ladra a los vecinos, perdón si se escucha ahí de fondo a Gaby, me voy a dar eso que merezco en tanto y en cuanto sienta que he logrado el objetivo o la meta que me había propuesto ese día, ¿sí? Como un premio o una recompensa por haber logrado un estándar. Ahora, ¿qué pasa los días en que yo no logro ese estándar que me prometí? Entonces esos días no merezco descanso, no merezco afecto, no merezco dormir una hora más, no merezco un vaso de agua, no merezco hacer deporte, ¿no? En cambio, desde el que necesito, conecto con mis necesidades básicas fundamentales en tanto ser humano, que desea ser feliz, que desea estar libre de sufrimiento, como se dice desde las prácticas contemplativas, y que como todo ser humano tiene necesidades básicas a satisfacer para poder florecer. Necesidades básicas de alimento, de seguridad, de conexión, necesidades materiales, espirituales, mentales, emocionales. Entonces, chequear regularmente qué necesitas, aunque sea 5 segundos, y esperar a que emerja algún tipo de respuesta posible, me parece que es otra práctica muy sencillita que rápidamente conecta con una intención autocompasiva, una intención de no agregar sal a la herida en ese día. Nati, qué lindo esto que traes, porque si bien te lo había escuchado en otras oportunidades, como volver a refrescarlo es súper importante. Eh,
qué instalado que tenemos eso del merecimiento, porque pensaba mientras lo decías que qué fuerte que es, porque a veces es verdad, cuando sentimos que, no sé, a veces no hicimos lo que teníamos estipulado hacer o porque no cumplimos con nuestra productividad estipulada, sentimos que darnos algo que necesitamos o no sé, un pequeño descanso, no nos corresponde o si lo hacemos, no, lo hacemos desde la culpa, como que encima que no hicimos lo que teníamos planteado hacernos, nos vamos a dar un descanso, es como qué lindo esto de aprender a mirar y esto de decir, a ver, ¿por qué desde el merecimiento y no desde la necesidad? Porque somos integrales y que tal vez hay algo que no estamos pudiendo ver desde este no poder cumplir con esta productividad o con esto que teníamos estipulado, que va más allá del hacer, ¿sí? Que tiene mucho más que ver con el ser, con cosas como mucho más profundas que tal vez necesitan cierta atención que no le estamos dando y que si nos posicionamos desde el merecimiento, es un poco mercantil nuestra mirada y estamos como pagándonos por haber hecho o no haber hecho y creo que, no, que está bueno salir desde ese lugar y instalarnos esta pregunta desde un lugar mucho más humano, que tiene que ver con esta presencia también con uno mismo, como empezar a detectar esas cosas con uno mismo, incluso Ujú. en esos días no tan buenos o que no nos gusta nuestro estándar o nuestra digamos, lo que logramos o no logramos hacer. Y acá me gustaría traerte una típica objeción que escucho en la consulta respecto de, bueno, ok, Nati, pero entonces lo que vos me estás diciendo es que debería, digamos, ir por la vida de forma no autoindulgente y me tomo vacaciones en cualquier momento y entonces de esta manera nunca voy a lograr nada en la vida. Entonces, ¿será que autocompasión es de alguna manera sentir lástima por uno mismo o ser autoindulgente o ser egoísta? No. Hay una autora que se llama Kristin Neff, que yo siempre la cito, que es una especialista en la psicología de la autocompasión, y ella hace Ujú. estudios donde observa cómo se ve impactado el rendimiento laboral de una persona en tanto su tendencia sea a alimentar sus voces autocríticas o más bien alimentar sus voces autocompasivas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creyendo generalmente que las personas que son autocompasivas probablemente no van a lograr nada en la vida, porque son personas que no se proponen ningún objetivo, que si no logran algo no importa, ¿no? Y lo que ella observa en estas investigaciones, y están todas publicadas en internet para quien quiera investigar a Kristin Neff, es que justamente cuando nosotros nos tratamos a nosotros mismos con la misma calidez, amabilidad y firmeza amable, que esto también implica límites, ¿no? Con que nos trataría generalmente un buen amigo, alguien que nos aprecia, alguien a quien le importamos, alguien a quien nos cuida, esto tiene una correlación directa con mayor rendimiento laboral, académico o profesional. En pocas palabras, es decir, tratarnos bien nos hace rendir más y ser más productivos, si lo que nos interesa es el rendimiento y la productividad laboral. ¿Por qué? Porque lo que hace la autocompasión es alimentar una mentalidad de crecimiento. Quiere decir, cuando algo me va mal, cuando cometí un error, cuando fracasé en un proyecto, cuando me fue mal con un consultante, en lugar de alimentar voces autocríticas que me señalan y que me generan vergüenza, ganas de esconderme, ganas de desaparecer, ganas de ocultarme, lo que hago es decir, entiendo que esto es difícil, ser un terapeuta o un psicopedagogo no es fácil, no soy la única persona que esto le pasa, humanidad compartida, y que yo pueda tratarme a mí mismo con calidez y amabilidad para poder hacerlo mejor la próxima vez. ¿No? Entonces, hacer este cambio de chip requiere, insisto otra vez, práctica, tenerse mucha paciencia para entender que poco a poco tal vez la autocompasión nos va a volver incluso eh, con más acceso o mejor acceso a nuestros propios recursos internos para superar los días difíciles en lugar de ser todo lo contrario, en lugar de ser algo que nos aleja de los objetivos o de la productividad. Claro. Y estamos también más conscientes también de lo que estamos necesitando y podemos activar este sistema reticular ascendente de estar mirando también y encontrando aquello que nos ayuda. Si estamos constantemente mirando desde la crítica, es muy difícil encontrar también qué es lo que estamos necesitando o las posibles ayudas o las posibles, digamos, la posible belleza, como decís, que está alrededor nuestro, si estamos constantemente mirándonos desde esta crítica y desde este lugar de un poco de hostigamiento con uno mismo.
Qué lindo esto que traes de la autocompasión desde una mirada también desde la investigación y que nos abre también a salir un poco de esto de querer que la autocompasión es tener lástima o tratarse suavecito, sino que tiene que ver no solo con tratarse bien, sino ese tratarse bien tiene que ver también con los límites, es como cuando criamos un hijo, esto de decir, bueno, yo no voy a dejar que mi hijo se lastime por tratarlo bien o por no decirle que no a determinadas cosas, lo cuido y ese cuidado también tiene que ver con también establecer límites, con también establecer rutinas o establecer ciertos hábitos que son necesarios para que ellos estén bien. Entonces, ¿por qué si lo podemos hacer con un otro, no lo podemos también empezar a implementar con nosotros mismos desde esta mirada más amplia y especial? Entonces, Nati, Mm, primero dijimos la pausa de poder parar para poder mirar, después hacernos ujú. esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que necesito? Y después, ¿qué crees que podríamos también... te están preguntando la autora, para que Después, si puedan... quieres, lo podemos dejar escrito en el chat. Se llama Christine con K y el apellido es Neff, que es N-E-F. Christine Neff. Pero lo podemos dejar después escrito en el chat, no hay ningún problema. De hecho, tiene varios libros publicados en español y en inglés para quien esté interesado y tiene una web muy nutridita de artículos en internet. ¿Qué más? Hay tantas cosas, depende mucho de cada caso, de cada experiencia. A mí me ayuda mucho, y esto es algo que también proponemos en el entrenamiento en cultivo de la compasión, que es un programa donde, mira qué interesante, se entrena y se cultiva sistemáticamente durante 8 semanas estas cualidades de la mente y del corazón, ¿no? Estas cualidades compasivas, porque no es una cosa solamente que uno dice, bueno, leo un libro o me escucho en una meditación, no, tiene que ver justamente con, por ejemplo, generar un grupo de pertenencia con quien nos juntamos con frecuencia semanal a hablar, a entrenar y a compartir experiencias. Y una de las prácticas que, por ejemplo, solemos invitar a hacer es poder entrenar, eh, desearle el bien a personas desconocidas, ¿no es cierto? Es decir, cómo podemos Mm, empezar a expandir la compasión a personas menos probables. ¿Por qué? Porque en general no es tan complicado, a rasgos generales, poder sentirnos conmovidas por el dolor o el sufrimiento de alguien que queremos mucho, un hijo, una hija, un familiar, un amigo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con personas neutras? Gente que, por ejemplo, va caminando por la calle y no me llevo ni bien ni mal, ni los conozco, la cajera que me atiende en el supermercado todos los días, o el chofer del autobús que simplemente le digo buenos días si es que se lo digo, ¿no? Entonces, imaginar cuando vas caminando por la calle que esa persona que tal vez ves una vez por día, tal como yo, esta persona quiere ser feliz y estar libre del sufrimiento, ¿no? Y es como una práctica interna que no la tienes que necesariamente compartir en voz alta, pero es como imaginarte que esta persona es el padre o la madre de alguien. Esta persona tiene algún sueño que alguna vez cumplió y también puede ser que tenga miedos o que tenga dudas en la vida o que tenga intenciones de dejar un legado o que tenga preguntas difíciles de responder, ¿no? Y esto de empezar a practicar, le llamamos prácticas informales en el entrenamiento en compasión, nos ayuda a empezar a tomar conciencia de que el sufrimiento es algo ubicuo, como vos decías antes, ¿no? Esta humanidad compartida, esta interdependencia. ¿Y por qué hablo de las personas neutras como una forma de practicar la compasión? Porque lo que sigue es practicar el ofrecer compasión a personas difíciles, a personas que realmente sentimos como muy poco probables que sean receptoras de nuestra energía de cuidado, ¿no? Personas que, por ejemplo, nos han dañado, personas que no comparten nuestros mismos valores, familiares con los que estamos alejados, un paciente difícil, un jefe, ¿se entiende? ¿Cómo alguien me puede pedir que yo desarrolle una mirada compasiva hacia alguien que lastima personas o que me ha lastimado a mí? Y eso mm, también se puede cultivar y entrenar. Y esto no es equivalente ni a perdonar, no es equivalente a quedarme en un lugar donde estoy siendo abusada o donde estoy siendo dañada, en absoluto. Yo puedo continuar poniendo límites muy firmes, vos hablabas, Fabi, de los límites, pero al mismo tiempo reconocer que detrás de esa acción dañina hay un ser humano que tal como yo quiere estar libre de sufrimiento y quiere ser feliz. Ahí dice Julie en el chat que desafío, totalmente Julie, estoy contigo.
que yo te comparta un poco esto no quiere decir que sea en absoluto una cualidad que tenga dominada, al contrario, es algo que practico y me olvido, y a veces me sale un poco mejor y a veces un poco peor, pero lo que intento conectar todo el tiempo es con la intención de cultivar la compasión, porque de lo que estoy segura es que alguien en algún momento se va a volver mi persona difícil. A eso iba a apuntar, Nati. Qué importante porque, como dice Julie, qué desafío. Y cuando te escuchaba era como, uff, es como ser un poco, no sé, Buda en la tierra casi, en el sentido de qué desafiante suena cuando te escuchamos, pero qué importante es eso de la intención, que lo dijiste y que creo que tal vez podrías como hacer un poquito más de foco en eso, que yo te he escuchado en otras charlas y en otras formaciones, y creo que ahí está como una gran herramienta para empezar como a hacer foco en eso, digamos, desde qué importante es tener al menos la intención y ser conscientes de eso. Porque Mm. no es que, como decías, no es algo que sale en automático, no es algo que te va a salir siempre, que es algo que tenés que volver, pero qué importante es si empezamos a ponerlo como intención o empezamos a mirar desde ese lugar. Mm. Vos sabés que algo que me ayuda mucho, que esto obviamente lo aprendí de gente que entrena la compasión hace muchos más años que yo, Gonzalo Brito, sé que es también referente para muchos de las colegas que nos están escuchando, psicólogo clínico y también referente en el campo de la compasión. Él siempre dice que la compasión es súper práctica, o sea, no es una cuestión así etérea, ¿no? Teórica, o de Buda, o del Dalai Lama allá en el Tíbet, o no sé dónde, sino que es eminentemente práctica. ¿Por qué? Porque, y acá hablo yo y me hago cargo de lo que voy a decir, cuando vos satisfaces tus propias necesidades básicas, jodés menos a los otros. ¿Por qué? Mm. Porque vas a la cena familiar y no estás esperando que otras personas satisfagan tus necesidades. Siempre pongo este ejemplo. Imagínate que vas a la próxima cena de Navidad, ¿no? Mesa larga, todos los familiares que tal vez no necesariamente querés ver durante el año o que no has visto durante el año, pero toca la cena de Navidad. Imagínate hacer este ejercicio mental, que cada tío, cada tía, cada primo, cada pariente tuviese plenamente satisfechas sus necesidades básicas de cariño, de afecto, de conexión emocional, todo tipo de necesidades que vos imagines. Cuando nosotros tenemos estas necesidades básicas porque las hemos notado, porque nos hemos frenado a preguntarnos qué necesitamos y hemos hecho al menos lo posible para ofrecernos algún tipo de alivio a esa necesidad, o hemos pedido lo que necesitábamos a quién se lo queríamos pedir, jodemos menos al resto, porque entonces no proyectamos esas necesidades insatisfechas en los demás. Entonces, esto no lo dice ningún libro y me disculparán el vocabulario, pero creo que quiero ser clara acá. Entonces, como terapeutas, como profesionales de la ayuda, yo digo, ¿qué me hace una terapeuta, ojalá, ¿no? Como mucho más efectiva? Es poder, ojalá, en la medida de lo posible, las veces que pueda, llegar a la consulta con el otro con necesidades básicas satisfechas. Si yo la noche anterior no he dormido, si tengo conversaciones pendientes con gente que quiero mucho y que no las tengo, ¿no? No he hecho deporte y un montón de otras cosas, que uno puede tener tantas necesidades y satisface unas, pero se aparecen otras. Pero si tengo al menos la intención de poner en el centro mis propias necesidades, eso es un gesto de autocompasión, pero también es un gesto sumamente altruista, creo yo. ¿Por qué? Porque podemos estar mucho más al servicio de los demás. Esto es una mirada así un poco, no de libro, pero que querría compartir. No, súper, súper válida y me parece que es muy práctica y que está bueno eso de empezar a realmente darte cuenta de que cuando te cuidas a vos, estás cuidando también al resto eh, y que también puedes ser más receptivo de cuánto o cuán desafiante puede ser para un otro, ¿sí? Que tal vez no está poniendo ese espacio o esa intención. Pensaba en estas situaciones por ahí que nos cuestan a nivel familiar o a nivel social, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros estamos desde esa insatisfacción o también desde este lugar como del sufrimiento,
la reacción por ahí es el enojo, son las peleas, es también el conflicto, ¿sí? En cambio, cuando uno está como un poco más centrado bueno, en saber que yo necesito determinadas cosas y estoy pudiendo atender a esas cosas, obviamente que siempre es un desafío, nunca estamos completamente satisfechos de todo lo que estamos necesitando, pero al menos estamos poniendo la intención en eso. También podemos tener esta mirada a decir, bueno, él no lo está haciendo tal vez desde un lugar de querer joderme a mí o de querer molestarme a mí, sino que lo está haciendo desde un lugar también del sufrimiento y de que no está pudiendo resolver con eso y que eso también te va ayudando no solamente a poder estar mejor con vos mismo, sino también ser más compasivo con el otro desde decir, bueno, no te voy a juzgar, ¿sí? Voy a aceptar que tal vez estás atravesando esta situación, ¿sí? Que muchas veces lo que genera es el disparo automático de juzgar, de criticar, de generar como también esta mirada un poco más dura con el otro y también entonces poder hacer estas pausas, poder ponerse el foco en estas intenciones, me parece que te permiten como estas acciones como que en modo automáticos no saldrían, frenarlas un poquito y mirar desde otro lugar también lo cotidiano. Mm. Ahora, interesante que traes la palabra automático, Fabi, porque claro, como decíamos al principio, ¿no? Tenemos este cerebro complicado que tiene mayor tendencia a mirar lo que falta, lo que no hay, lo que no funciona, porque es así como nos hemos mantenido vivos como especie. Y por eso es que tenemos mucho más disponible la mirada crítica también, ¿no? Porque esta mirada está detectando posibles amenazas y posibles estresores. Ahora, también las personas que cultivan de forma recurrente, frecuente y ojalá sostenida en el tiempo estas cualidades de la compasión, lo que van logrando a nivel, incluso te diría, yo no soy neurocientífica, pero sí hay muchos papers que lo fundamentan muy bien, logran que esté mucho más disponible la activación de los circuitos de calma en el cerebro, es decir, que esa autopista de conexión con la calma, con la regulación emocional, si la recorremos muchas veces, va a estar más iluminada, ¿sí? Que una autopista cerebral que no visitamos tanto. Claro. Hoy por hoy muchos de nosotros en la sociedad en la que vivimos tenemos bastante iluminada la autopista que va de, digamos, a las emociones como la ansiedad, como el hacer, porque es lo que básicamente más estimula la cultura en la que vivimos. No hay que hacer un gran esfuerzo para estimular esas reacciones impulsivas porque ya la sociedad de alguna manera se ha encargado de activarla. Sí es verdad también que lo que podemos es a través de estas prácticas de cultivo de la compasión, prácticas de atención a la respiración, prácticas de mindfulness, prácticas formales e informales, que son, hay distintos talleres y instructores. Recién veía a Maya, una querida colega conectada, así que ella también eh, sabe mucho de esto. Podemos empezar a entrenar nuestros circuitos neuronales de una forma que esté más, entre comillas, más automático, mucho más a mano, más disponible en nuestros momentos difíciles, una voz autocompasiva, ¿sí? O ir a ver cuáles son los recursos que me van a ayudar a mí a aliviar mi sufrimiento cuando emerge. Y esto también es como, al hacer que esté más a mano, porque lo hemos practicado, cultivado y entrenado, hace que vayamos poco a poco apagando los circuitos de estrés, que obviamente no es que se van a apagar, porque también son parte de la supervivencia, pero estamos entrenando otros circuitos neuronales que no hemos mandado tanto al gimnasio, ¿se entiende? Mm, ujú. Ahí te dejaron una pregunta, dice, ¿cómo me calmo frente a una sociedad cada día más violenta? Siento que mis esfuerzos se hacen chiquititos. Hola Calu, qué lindo leerte. Otra querida colega que también nos conocemos hace mucho. Mis esfuerzos se hacen chiquitos. Estoy contigo, la sociedad, sí, no es novedad que vivimos lamentablemente en una sociedad que en muchos sentidos es violenta. En lo que pensaba es en cómo cuidarnos, quienes tenemos quizás el corazón a flor de piel porque también trabajamos diariamente con el sufrimiento o tenemos mayor propensión a trabajar con violencia, conociendo también tu rol laboral, es poder estar muy atentas a lo que se llama, también según investigaciones, el colapso por compasión. Cuando nosotros entrenamos esta sensibilidad ampliada a poder notar el sufrimiento cuando surge, ¿sí? No necesariamente esto hace que suframos menos. Al contrario, en muchos cuidadores o terapeutas, expandir los límites de la sensibilidad hacia el sufrimiento hace que noten el sufrimiento con más velocidad y claridad que el resto, ¿sí? Que tal vez pueden estar un poquitito más anestesiados o que pueden poner una especie de
de freno, ¿no? Entonces, para mí la compasión, por un lado, tiene que ser un movimiento de abrir y cerrar el corazón, dicen algunos autores. No es algo que, bueno, voy permanentemente con el corazón abierto, intentando ayudar a todo el mundo, porque yo puedo, porque yo debo, o porque hay demasiado sufrimiento que arreglar, sino decir, ok, tengo una perspectiva global, hay mucho sufrimiento y violencia en este mundo, o hay mucha violencia en esta escuela en la que trabajo. ¿Cómo puedo ayudar a este nene que tengo enfrente hoy? Entonces los autores hablan de perspectiva global, pero de acción local, ¿no? Y Mm. esto lo que hace es evitar el colapso por compasión, evitar que en esta apertura desmesurada del corazón quedemos colapsadas o inactivadas porque sentimos que todo es demasiado, y poder en lo posible dirigir nuestros esfuerzos ahí donde hoy estás plantado. Y tal vez hoy es este niño al que puedes ayudar, o este animal de la calle que puedes levantar, pero no puedes levantar a todos los animales de la calle. Entonces, perspectiva global y acción local creo que nos puede ayudar a entender que esto es un problema que tal vez necesite muchas manos, pero que puedo ser un ejemplo acá y ahora con esta persona que tengo enfrente. No sé si ayuda, Calú, o si también nos querés compartir algo de tu enorme experiencia que sé que tenés en todo esto. Feliz de leerte. Sí, mientras te escuchaba, Nati, también esto de confiar en esa transformación, en esa acción, aunque sea pequeña, como ella dice, estos pequeños esfuerzos que parecen muy chiquititos, empezar también a ponerles esa intención y esa intencionalidad que nos hablabas antes, creo que tiene que ver también con eso, con aprender a, a- a ver que esto tiene repercusiones y confiar en esas repercusiones, que aunque no sean globales o que no sean una transformación que podamos ver, hay algo que siempre queda y es una semilla que estamos plantando por un mundo también desde otra mirada y desde otros lugares, que creo que también es importante también poner el foco en eso, en confiar también y en tener una expectativa de transformación en función de lo que estoy haciendo y lo que estoy pudiendo hacer, realista. Exacto. También saber que digamos que esta semilla que estoy plantando tal vez no genere los efectos que yo quiera o no los genere ahora. Y yo pienso eso, ¿sabes cómo, Fabi? Cuando uno cría un hijo, ¿no? Mm. Soy bastante novata en esto porque mi hija tiene apenas 3 años, así que yo estoy aprendiendo a los ponchazos, como decimos en Argentina, a ser mamá. Pero para mí el trabajo de la maternidad es en gran parte poner semillas y no sabes cuál de todas va a florecer, ni cómo, ni en qué dirección, ni cuándo, ¿no? Y creo que con los actos de compasión es lo mismo, cuando uno atiende a un consultante o tus colegas psicopedagogas cuando intervienen en consulta o en grupos con niños, con adolescentes, haz lo mejor que puedas con lo que tengas y suelta el resultado, porque al fin y al cabo no va a estar enteramente en tu responsabilidad qué va a suceder con ese niño o niña de acá a 10 años, ¿no? O esos maestros que te toca acompañar. Pero esto es lo mejor que podés con los recursos que tenés y con la fuerza de acción local que hoy tenés en ese pedacito de mundo donde hoy habitas. Eh, ¿Soluciona problemas globales? Probablemente no, pero a esa persona en particular le has cambiado el día. Exacto, exacto. Mm. Nati, creo que es un momento de ir cerrando esta conversación. Podríamos estar hablando horas y aprender de vos un montón más, pero bueno, agradecerte el tiempo que nos regalaste, que nos brindaste, siempre tan generosa y amorosa. Vos sabés que yo te admiro un montón, que como ponía en el post de presentación, para mí Nati es pura inspiración. Creo que es súper recomendable leerte, escucharte. Tus palabras son son un alivio y una contención muchas veces. Recibir los mails de Nati es maravilloso. Algún día llegará ese libro, yo creo que en recopilación de todo lo que has escrito. Así que bueno, no sé si tenés alguna invitación para dejarnos, alguna propuesta que quieras también invitar. Te dejamos libre.
Bueno, gracias por lo del libro. Eso tengo que conversarlo con mi voz autocrítica, que todavía dice, no, no estás en condiciones de publicar, así que eso lo tendré que charlar con la mía, con mi voz autocrítica. Y en cuanto a propuestas, tengo varias propuestas. En este momento estoy justo cerrando mañana inscripciones para una mentoría grupal para profesionales de la ayuda que están buscando justamente esto, ¿no? Integrar herramientas de mindfulness y compasión en sus sesiones y en sus consultas, y lo quieren hacer de una forma más bien práctica, y estamos iniciando el 22 de junio, un proceso de 4 meses, un grupo muy chiquitito, y hasta mañana viernes 10 de junio hay tiempo de sumarse. Y también, bueno, está el espacio de suscribirse a mis correos, donde siempre estoy enviando materiales, invitaciones a actividades, que es www.nataliazarro.com. Y también invitar a quienes nos están escuchando que sigan a Fabi. Yo, quienes no te conocen, yo quiero también aprovechar a decir, hicimos juntas un proceso hace no mucho tiempo, donde vos te ofreciste, digamos, me pediste mis servicios de acompañamiento en un proyecto que tenías, y yo quiero reconocerte el esfuerzo extra large que hiciste con un baby tan chiquitito y haciendo las sesiones de mentoría. Y eso para mí es algo súper, súper valioso, porque eso no se ve, ¿no? No se ve, eh, vemos en Instagram, qué sé yo, la fotito, el post, pero yo pienso en las horas de tiempo que hay detrás de ese post, las horas de tiempo en el diseño de ese taller que ofreciste hace poquito, en las noches sin dormir, y tal vez las que somos mamás o papás lo podemos comprender más, pero los que no, si alguna vez se pasan a este bando, creo que entenderán mucho más el esfuerzo. Así que nada, felicitarte porque estás llevando adelante un proyecto precioso. Además, sé que estás en un país distinto a tu país de nacimiento, y eso también requiere más energía. Así que agradecerte y felicitarte, y adelante. Gracias, Nati, qué linda que sos. Sí, sí, la verdad que creo que tiene que ver también con el camino y con el recorrido de conocerse a uno mismo, que bueno, que también fuiste parte de eso en diferentes momentos y bueno, yo feliz y agradecida de también contar con tu presencia en estas propuestas. Y dejarles también la invitación a que puedan visitar mi página web, aquellas psicopedagogas que también estén necesitando algún espacio de escucha, de poder mirarse, de poder reconocerse, de tal vez poder reencontrarse con su rol profesional desde una mirada también más auténtica, más introspectiva. También tienen este espacio de coaching para psicopedagogas, que es el espacio que estoy creando desde hace un tiempito a esta parte. Así que bueno, muchas gracias, Nati. A vos. Gracias, gracias. Nos estamos viendo. Que estés Gracias a muy todas. bien. Chao, Muy chao. bien.